¿Qué tal, gente bonita de Curiosidad Futbolera? Una vez más aquí les habla Juan René Alvarado Ornelas en un nuevo video, después de un rato que, bueno, he estado siendo más constante y pues obviamente no quería desaprovechar la oportunidad para hablar de lo que se ha estado hablando últimamente en toda la zona de CONCACAF, y es de lo que ha sido el premundial sub-20 de la CONCACAF. Específicamente este video no es muy agradable para mí, ya que estaré hablando de lo que ha sucedido con mi selección. Creo que es también como una especie de catarsis, como lo he venido haciendo. Y pues bueno, como ya lo sabrán, pues no son cosas muy agradables de las que voy a hablar, de lo que ha pasado con la selección mexicana sub-20, que quedó fuera de pues tanto de las Olimpiadas como del Mundial sub-20, ¿no? Primero que nada quiero apuntar que no estoy de acuerdo con la manera del sistema de competencia que hizo la CONCACAF. Me parece que el hecho de calificar una selección débil directamente a octavos de final es algo que le quita bastante, mm, pues le quita bastante carga de trabajo a un equipo. República Dominicana prácticamente, que fue el único que aprovechó de estas llaves, el pasar, llegó fresco cuando los demás ya tenían una cierta, ya llevaban una cierta ventaja de trabajo en comparación con el resto. Eso también provocó que pues también el equipo dominicano pudiera aprovechar esa situación. Y qué casualidad que todos esos equipos que calificaron directo a octavos, casi la mayoría, eran equipos del Caribe. Entonces me parece que ahí hay una tendencia de la CONCACAF completamente política para ganar más votos, porque si hay unas elecciones que deciden quiénes son los que van a ser los futuros presidentes de la CONCACAF, son las elecciones del Caribe. Por eso Jack Warner las constituyó durante tantos años para perpetuarse en el poder, pero eso es un tema para otro video. Otra cosa que no me agradó del sistema de competencia que quiero apuntalar antes de iniciar con lo que fue México, también es el hecho de que creo que matar dos pájaros de un tiro es algo muy injusto. Hay muchos futbolistas que estaban dentro del horizonte para poder jugar Juegos Olímpicos en 2024 que no pudieron ser considerados por el simple y sencillo hecho de que se les ocurre que esta fuera la eliminatoria doble, que también contara como eliminatorias para Juegos Olímpicos, y eso me parece que es algo muy malo de parte de la CONCACAF, porque vas a cortar procesos a jugadores que ni siquiera pudieron disputar el boleto. Lo ideal hubiera sido un preolímpico como que se venía haciendo, pero estoy seguro que la CONCACAF termina haciendo esto porque nos van a tener guardada algún tipo de competición inventada, ya sea continental, ya sea intercontinental, no sé, pero están preparando algo para ese 2024 o para 2023, que por eso no querían que chocara con el calendario, para tener los jugadores titulares de algunas selecciones listas para esa competición. Bueno, ahora sí voy de lleno con lo que trata el video, que es hablar de lo que fue la participación de México en este premundial sub-20. Cabe aclarar primero que nada, voy a ir apuntando todo lo que creo que se hizo mal desde un principio. Empezando por la elección del técnico, Luis Ernesto Pérez. Luis Ernesto Pérez es un técnico que tiene poca experiencia, sí. Fue un futbolista de bastante recorrido en el fútbol mexicano. Jugó en Monterrey, jugó en el Necaxa, jugó también muchísimos años. Bueno, terminó su carrera en Guadalajara. Y jugó en la selección en bastantes ocasiones, sobre todo en el periodo de la Volpe fue cuando más presencia tuvo con la selección mexicana. Pero como técnico realmente no tenía ninguna experiencia dirigiendo ni a chicos de básicas ni a mayores. Se supone que Gerardo Torrado, quien por cierto es su compadre, es muy cercano a Luis Ernesto Pérez, terminó por decantarse por él, porque se supone que el puesto estaba destinado para que lo tomara ya sea Raúl Chaurán, que era el que traía la sub-17, o que igual consiguieran otro técnico que los que ya tenían en la institución de selección, en la estructura de selecciones nacionales, para que tomara ese puesto, y al final terminaron decatándose por Luis Ernesto Pérez por orden directa de Gerardo Torrado, más por un compadrazgo y un amiguismo, dando como excusa de que como él venía de prepararse en España, como si eso ya te hiciera técnico nada más, el prepararte en España, que sí aporta, sí te da cierta cartel y cierta preparación el tener el estudio de preparación en la Federación Española de Fútbol, pero pues sin experiencia creo que es muy bravo aventarlo directo a la sub-20. Creo que yo lo hubiera aventado primero a la sub-17, ¿no? Pero prefieren aventarlo así, pues por mero compadrazgo de Gerardo Torrado con Luis Ernesto. Ahí creo que se empieza mal. Un técnico que no sabe trabajar con jóvenes, o que es la primera experiencia que tiene con jóvenes, ya es un mucho arriesgue para cualquier equipo. Segundo error. Como bien lo saben, hace menos de un mes tuvimos el torneo de Esperanza de Tulón, que fue jugado con selecciones sub-21 en su mayoría de las ocasiones. Y pues bueno, recordemos que este premundial sub-20 se jugó con menores de 19 años en su mayoría.
Y yo aquí hay algo que a mí me choca bastante. Entiendo que llevaron a lo más parecido a la que iba a ser la Olímpica, el torneo de Esperanzas de Toulon, pero hay ciertos futbolistas que tenían cabida en esta selección sub-20 que la verdad estaba muy improvisada, que prefirieron mandarlos directo a la Esperanza de Toulon y que pues ahora se quedan volando. Es una generación que se va a quedar perdida porque no pudieron disputar su premundial y se supone que lo estaban preparando para ser futuros olímpicos y no lo van a hacer porque esta selección, esta generación acaba de quedar fuera de lo que van a ser los Juegos Olímpicos de París 2024. Como ejemplo rápido, Jesús Rivas, un defensa que ya tiene bastante recorrido con Pumas, es prácticamente el relevo natural de Alan Mozo y que se va a quedar como titular en la defensa lateral derecha de los Pumas, en lugar de Alan Mozo. Él tenía la edad para poder jugar este premundial, no fue considerado, lo prefirieron llevar al Esperanzas de Toulon. Otro ejemplo, Rodrigo Parra de Tijuana, bueno, no ha tenido tanta participación, podía darle edad para jugar aquí, pero digamos que con él no hay tanto problema. Digamos que se lo pasamos. Eduardo García, quien fue el portero de esta generación en el Mundial Sub-17 que fuimos subcampeones del mundo, que creo que tenía mucha más experiencia y muchos más blasones que los dos porteros que mandaron este Sub-20, podía jugar este Premundial Sub-20, que por cierto está siendo titular con el Tapatío y tiene minutos con el tercer equipo, bueno, con el segundo equipo del Guadalajara, que juega en Liga de Expansión, podía jugar en esta selección, no lo consideran. Prefieren mandarlo como suplente a la Esperanza de Toulon. Ahí son cosas que yo no me puedo explicar. Otro futbolista que daba los minutos, bueno, que daba la edad para poder jugar en este premundial sub-20 era Efraín Álvarez. Y créanme, con la carencia de idea que mostraba esta selección mexicana sub-20 desde su preparación, hubiera servido demasiado para el conjunto mexicano tener a alguien cerebral como Efraín Álvarez, que era prácticamente también fue el corazón del equipo en el torneo de Esperanzas de Toulon. Y por último, Santiago Muñoz, de 19 años, que bueno, él puedo entender que no lo hayan llevado porque era difícil que te lo prestara el Newcastle debido pues a la distancia que hay. De hecho, casi no hubo jugadores que juegan en Europa que fueron prestados a este Premundial Sub-20. De los estadounidenses creo que solamente uno que juega en el Círculo de Brujas y nada más. Entonces, esa parte la entiendo. Pero ¿por qué no llevas a Efraín Álvarez? ¿Por qué no llevas a Jesús Rivas? ¿Y por qué no llevaste a este futbolista Rodrigo Parra? Que los tres, a Eduardo García simplemente, que te hubiera aportado mucho más en la portería de lo que lo hizo este chico. Primer error. Bueno, segundo error, porque el primero fue la elección del técnico. Tercer error, me parece que la elección de los jugadores fue muy por dedazo. Yo siento que había varios jugadores en esta selección sub-20 que no tenían por qué estar en esta selección, pero más sin embargo se les consideró pues ahí es cuando entran las especulaciones de si hay corrupción o no en nuestro fútbol mexicano. Porque la verdad es que los futbolistas mexicanos que fueron a esta selección sub-20 poco y nada tenían de experiencia en primera división y eso también es en consecuencia por quitar la regla 2011 y por también tener tantos extranjeros y sobresaturar de extranjeros nuestro fútbol. Teníamos una selección conformada en la portería por Emiliano Pérez y José Euloglio. Emiliano Pérez de Necaxa y José Euloglio de Pachuca. José Euloglio es banca en Pachuca, ni siquiera lo ha salido, bueno, está abajo de Abraham Romero en la banca de Pachuca, entonces está en la sub-20 jugando, ni siquiera está con el primer equipo. Emiliano Pérez es banca de Malagón, pero también a veces pareciera que se decantan más por fácil. Entonces no tiene ninguno de ellos dos experiencia ni fuego de entrenamiento con el primer equipo, pero son los porteros. Dices, no hay problema, es normal que pase con porteros de esta edad. Te vas a la defensa. Emiliano Martínez de Puebla, él sí tiene participación en Puebla, aunque no es un titular indiscutible y a veces entra. Tony León está en la Academia de Los Ángeles FC, ni siquiera es considerado en el primer equipo y ahora con Chiellini ahí menos. Alberto Alcántar de Necaxa, no, prácticamente este chico tampoco ha tenido participación en Necaxa. Diego Gómez Medina de Necaxa tampoco tiene participación con el primer equipo de Necaxa. Abraham Feifeld de la Universidad Nacional ni siquiera está considerado en Pumas como creo que este chico incluso está en Pumas Tabasco, ni siquiera lo consideran en la sub-20 ni en el primer equipo de Pumas. Eduardo del Villar del Toluca tampoco juega en el Toluca, pocos minutos, ya debutó pero tiene pocos minutos con el conjunto de Toluca. Y Rafael Palma de Pachuca, él ya tuvo minutos con Pachuca, él ya debutó en primera división, más sin embargo son pocos los minutos que puede disputar este futbolista. Segundo, bueno, en la media cancha tenemos a Fidel Ambriz, capitán de la selección, ok, es titular en León, es de los más consolidados que se puede decir de esta selección. Salvador Mariscal tiene minutos en Santos, aunque no es un titular indiscutible, pero tiene más minutos que los demás, ok. Le damos la palomita. Karel Campos prácticamente con Tano Ortiz fue completamente borrado e ignorado.
Tan Ortiz casi no lo utilizó. Sí, ya debutó en primera, pero sus minutos son paupérrimos. Para mi gusto no era ni para que trajera el 10, ni para que fuera titular en esta selección. Creo que había otros futbolistas por delante de ellos. Saúl Zamora de León, no tiene minutos con León. Heriberto Jurado es el que más minutos tiene de toda esta generación en primera división después de Ambriz. Y no fue considerado para entrar de cambio en el partido contra Guatemala, que ya estaremos hablando de eso. Isaías Violante de Toluca, no tiene minutos en Toluca. Cristian Torres de Los Ángeles FC, está en la Academia de Los Ángeles, tampoco tiene minutos, está jugando con el equipo de USL. Jesús Hernández de Querétaro, no tiene minutos con Querétaro. Brian González de Pachuca es el de los que más minutos tiene, es un revulsivo del equipo de Pachuca, es la banca tanto de Avilés Hurtado como de Romario Ibarra. Pero bueno, es un cambio recurrente y revulsivo en el esquema de Almada y que es subcampeón del fútbol mexicano. Entonces creo que se palomea esa presencia. Jonathan Alexander Pérez de Los Ángeles Galaxy, no lo conozco. Me parece que también está en USL. Y Esteban Lozano de América, no lo conozco. Creo que él ni de debutado en primera división está. Entonces tenemos una selección con poco rodaje. Ese es el tercer error que se tuvo. Obviamente yo sé que muchas veces no es culpa del jugador. Y no es culpa tampoco pues de la federación. Si el equipo no lo debuta, es una porque tú no pusiste. Bueno, sí es culpa de la federación por no poner una restricción a los extranjeros o obligar a los equipos a que debuten jugadores y les den minutos a esta edad. Por eso en otras generaciones del sub-20 teníamos jugadores ya más consolidados porque la regla 2011 hacía que todas las generaciones ya tuvieran minutos en primera y fueran caras que ubicas. Tú como aficionado al fútbol dices, ah, ese juega en mi equipo, como pasó en el Mundial Sub-20 de Colombia 2011, que prácticamente el 80% de la plantilla estaba debutado en primera y un 60% ya era consolidado, ya estaba en sus equipos prácticamente como un titular o si no como un revulsivo constante. Ese creo que es el tercer error. Cuarto error, o sea, si tú ya ves que tienes estas restricciones y que tus jugadores no tienen bagaje, pues llámalos de expansión. Liga de expansión tiene muchísimos jugadores menores de 20 años que son titulares en sus equipos, que tienen constantemente minutos, porque la misma liga de expansión para eso funciona, tiene un límite de edad de 23 años y solamente se puede jugar con los extranjeros. Pues nútrete de ahí, la liga de expansión tiene un excelente nivel, ha perdido brillo obviamente porque no tiene el ascenso, pero si tú ves el ritmo, la intensidad y el fútbol que se juega en liga de expansión a comparación de lo que se hace en básicas, que de verdad deja mucho que desear, es 1000 veces mayor el nivel de exigencia que tú ves en liga de expansión que al que tú ves en sub-20 o sub-21 o sub-18 de nuestra liga. Es 1000 veces mayor y casi todos son jóvenes, el juego es muy dinámico y casi todo se juega con jóvenes contra jóvenes. Entonces, eso te da a ti como futbolista más minutos, más constancia que estar en la banca de un equipo de Primera División o jugar con su equipo sub-20. Desde ahí creo que vamos mal. Empezamos por armar y estructurar mal una lista. Luego, este equipo mexicano desde el primer partido mostraba que le costaba trabajo realizar ideas, pero que lo fue maquillando los resultados que fueron obteniendo. Le metieron 8-0 a un equipo de Surinam que es prácticamente amateur, a diferencia de la selección mayor. En esta edad la mayoría se decanta por jugar con Holanda, ya cuando se le van cerrando las puertas en las preolímpicas o ya en la mayor es cuando se decantan por Surinam. Entonces este equipo es prácticamente jugadores que juegan en el país sudamericano. Y el país sudamericano lo hemos visto en CONCACAF League y en CONCACAF Champions League. Los jugadores de Surinam les cuesta trabajo, su liga es muy amateur y por eso es que se vio un resultado tan abultado, porque no tuvieron rival enfrente, no tuvieron un sinodal que los pudiera exigir. Después viene el segundo partido con Trinidad y Tobago. Si bien Trinidad y Tobago ya tiene más profesionalizada su liga, no deja de ser un fútbol que tiene tintes amateur. Desde que Jack Warner dejó la CONCACAF, Trinidad y Tobago ni siquiera ha competido ya con la mayor, salvo en la Copa Oro del 2015, que fue la última vez que se le vio un nivel de competitividad decente, pero en gran parte porque aún tenían jugadores de la camada de 2006, que llegaron todavía hasta ese 2015, y ya veteranos, pero que tenían minutos de juego en la Premier League. Ya no es eso, y menos en la sub-20. México los golea 5-0 sin ningún problema por eso. Y ya muchos estaban inflando al chico delantero de Los Ángeles FC, a este muchachito Cristian Torres, que ya lo estaban buscando en Europa, que bueno, no medios importantes, porque la realidad es que también esa es la otra. Aquí nunca tomó relevancia el sub-20 hasta que fue eliminado a México, y eso porque pues es un, una oportunidad jugosa de los medios también de tirar un poco de hate, que es lo que ahorita está popularizándose en la selección mexicana, y bien ganado, hay que decirlo, pero también los medios solamente le dieron cobertura a esto cuando ya podían sacar una nota.
Antes de esto a nadie le interesaba el sub-20 en este país, esa es la realidad. Otra situación que creo que fue un error por parte también del... Bueno, seguimos con el resumen de los partidos. Estuvo jugando contra Haití México, un equipo haitiano que también no tenía gran cosa, no tenía futbolistas formados en Francia, no, varios jugando en colegios estadounidenses, pero hasta ahí. Y terminan empatando a cero y un partido donde México se vio realmente mal, sin idea futbolística, sin ningún tipo de revulsivo, solamente queriendo jugar con individualidades, sobre todo por Brian González. Y ya después eso se vuelve a maquillar con una goleada que le meten a Puerto Rico por otra vez. Yo veo mal que en octavos de final haya calificado directamente un equipo como Puerto Rico, que la verdad, a diferencia de República Dominicana, poco y nada le invierten al fútbol. Y que, pues es que se gana ese boleto porque le ganó a selecciones más amateur todavía. Por eso tuvo la oportunidad de eliminarse ahí. Entonces creo que el sistema de competencia tampoco ayudó mucho, nada más ayudaba a maquillar lo mal que estaba jugando la selección mexicana. Y llegas a un partido contra Guatemala, los muchachos de verdad muy, muy sobrados. Se nota que en las canteras del fútbol mexicano pareciera que los chicos creen que simplemente porque juegas en Pachuca, en América, en Pumas, ya estás hecho como futbolista, ya no tienes nada que demostrar. Prácticamente creo que desde ahí lleva perdiendo 1-0 la selección mexicana al saltar a la cancha. Porque los futbolistas mexicanos iban sumamente sobrados y creyendo que iban a jugar contra amateurs, como lo habían hecho en rondas anteriores, ¿no? Nada de humildad con estos jugadores, una pobre mentalidad, que al final pues les termina pasando factura porque el gol que hace Arquímedes Ordóñez, si bien es un buen gol, me parece que hubo una falta de concentración tremenda por parte de todas las sagas defensiva de México, que prácticamente dejan pasar a Kimi Ordóñez como si nada. Prácticamente este jugador te va a matar, te va a vacunar la que tenga, la mete muy bien. Y los centrales jamás reaccionaron, se metió prácticamente entre los dos centrales y también el contención de pilón que es ahí Fidel Ambriz, que me parece que para un futbolista que ya está madurado, que es titular en León, no puede ser que se te vaya la marca de una manera tan fácil. Si viene de atrás es porque el contención lo tenía que seguir. Digo, si tus centrales no están haciendo el trabajo y tú eres el capitán del equipo, toma responsabilidad y sigue esa marca. Y no lo hizo. Y después, la verdad, lo único que intentaba era Brian González, que yo creo que es el único que podemos rescatar de esta generación. Y al pobre de Heriberto Jurado, que también ni siquiera tuvo la oportunidad de debutar, o al menos jugar contra este conjunto de Guatemala, sin explicación. Yo no sé por qué. Si lo que ocupaba era un revulsivo ofensivo, y estás viendo que el único que está haciendo ofensivo es Ryan González, pues mete a Heriberto Jurado. Mete a Heriberto, es el único que está jugando como titular en primera división. Tiene muchos minutos con Necaxa. En primera división se ha notado que es un revulsivo tremendo. Tendrá 17 años, pero tiene más tamaños y tanates que muchos que son más grandes que estaban en esta selección. Y no lo metió Luis Ernesto Pérez, ¿por qué? No lo sé. Lo que sí es una realidad es que de un tiempo para acá, y es algo que hay que apuntar, las canteras de los equipos se han llenado de mucho futbolista que ya prácticamente es aburguesado. No lo digo porque tengan dinero, pero al ver cómo se comportan, dónde llegan a entrenar, cómo juegan, cómo les interesa más los seguidores que puedan llegar a tener en Instagram que el nivel que muestran en la cancha, pues sí te pones a pensar de qué está pasando, ¿no? La mayoría de los futbolistas que llegan a básicas próximos a debutar tienen un nivel adquisitivo bastante alto en la mayoría de los equipos. Claro, hay sus excepciones, Pachuca, Santos. Pero en el resto, sobre todo en Pumas se nota mucho, hay mucho futbolista que pareciera que compró lugar para estar jugando ahí. Y a mí se me hace muy raro que viendo cómo está el nivel de nuestra sub-20, sub-21, de nuestras ligas inferiores, que la verdad es muy malo, se juega a un ritmo paupérrimo. ¿Por qué no echas mano de la Liga de Expansión y supone que la hiciste para proyectar jugadores jóvenes? Me llama mucho la atención de entrada que ni siquiera tengas considerados a jugadores de Rayados, por ejemplo. Que son jugadores que juegan en Liga de Expansión, tienen bastantes minutos en esa liga, que me parece a mí, se supone que es un escalafón arriba de la sub-21 y tienen a muchos jugadores menores de 20 años jugando ahí. ¿Por qué no los convocaste a esta selección? Igual del Tapatío, no hay un solo futbolista de Guadalajara, y bien, es verdad, la cantera del Guadalajara no se encuentra bien desde hace mucho, pero tienes un Sebastián Pérez Buque, tienes alguno que otro jugador, Eduardo, al mismo portero, a Eduardo García, lo tienes en esa selección. ¿Por qué no lo consideras? Digo, si finalmente vuelva a lo mismo, creaste la liga de expansión para foguear jóvenes, hay muchos jóvenes menores de 20 años que están en esa liga
teniendo un gran ritmo de competencia y es un ritmo de competencia y exigencia ya mayor al que se da en cualquier sub-20, sub-21 que de la Liga MX, de cualquier equipo de cantera de primera división. ¿Por qué no haces o los tomas en cuenta si están un poco más profesionalizados? Son cosas que yo no entiendo. Son cosas que yo no entiendo, la verdad. Y creo que todo eso termina pasándole factura a este equipo mexicano. Y creo que lo más grave es que el mismo miércoles en la tarde, bueno, en la mañana para nosotros acá en México, porque eso lo dijo Mikel Arreola en una conferencia de prensa, que Mikel Arreola y los directivos mexicanos estaban de gira en Roma, Italia. Gerardo Torrado, Mikel Arreola, y John de Luisa. Mikel Arreola empezó a decir una sarta de cosas que parece que vienen de otra realidad. Para ser el presidente de la Liga MX debería de estar consciente del nivel que hay en su liga. Y sobre todo, porque no nos hagamos tontos, o sea, la sub-21 y la sub-20 son ligas que al final del día son partes del organigrama de la Liga MX. Le corresponden y le competen a Mikel Arreola. Y él tendría que saber lo que está sucediendo en esas ligas. Y se atreve a decir con una cara muy cínica, a mi gusto, que México era uno de los países que mejor es formadores, bueno, uno de los países que más formadores era, que formaba muy buenos futbolistas y que eran víctimas de su propio éxito porque el futbolista mexicano no salía porque vivía tan cómodo en la Liga MX que no tenía necesidad de salir a Europa. Y es cuando yo digo, pues, ¿qué está viendo este tipo? O sea, si el futbolista mexicano no sale, es porque no se proyecta, porque la Liga MX nadie en el mundo la ve, nadie nos considera. Por eso al futbolista mexicano le cuesta mucho trabajo proyectarse. Porque vienen los equipos europeos, preguntan por algún futbolista que vieron en alguna gira, que vieron en algún partido de selección mexicana, y le dan el precio súper inflado de millones, pues todos los equipos prefieren comprar en Europa. Ya ha pasado. Alexis Vega tuvo muy buenas Olimpiadas. Se rumoró de varias ofertas que llegaron a tener muchos de los jugadores que eran miembros de esa sub-23 de Tokio 2020. Y al final ninguno se contrató en Europa porque el dinero que pedían los equipos era demasiado y preferían ir por los campeones olímpicos de Brasil, que les salían casi al mismo precio y eran prácticamente garantizados. Entonces, yo no sé por qué empezó a decir eso Mikel Arriola. Aunado a eso, eh, pasa en la tarde esto. Un partido donde Guatemala sí, lo plantea muy bien. Tiene todo su mérito el equipo de Guatemala para poder eliminar al para poder eliminar a la selección mexicana sub-20. Pero pareciera que el equipo mexicano nunca buscó el partido. Y eso es a mí lo que mucho me llama la atención. O sea, ¿en qué momento estos futbolistas se quedaron sin garra, se quedaron sin corazón? Porque los guatemaltecos yo veía que se mataban en cada pelota. Y los mexicanos estaban agrandadísimos. Ni siquiera cuando iban perdiendo hacían algo más por tratar de emparejarse en el marcador. Y ya ni digamos de una idea futbolística. Creo que eso ya pasó en segundo término. Sabemos que esta selección no tenía ninguna idea. No tenía ningún tipo de idea futbolística, no tenía ningún tipo de conjunción como asociativa, como equipo. No existía el juego colectivo de esta selección y creo que nunca lo existió. Y el único que yo veía que quería hacer algo diferente era Brian González, pero pues obviamente él solo no iba a poder. La saga defensiva de Guatemala estaba muy bien ordenada y no podía hacer nada. Y sí, tuvo varios disparos a gol México, pero realmente jugadas donde peligró el arco de Guatemala, yo solo conté tres. Y de esas dos fueron iniciando el partido y fueron por Brian González. Entonces ahí algo están haciendo mal los clubes y la Federación Mexicana de Fútbol al momento de armar la convocatoria. No están yendo los que merecen. Ahora, si tenías otros futbolistas que puedan darle edad y sabes que los Juegos Olímpicos se estaban jugando en ese torneo también, ¿por qué los mandas a la Esperanza de Tulón? Los hubieras mandado acá. Es como creer que solamente porque juegas contra equipos de Centroamérica y del Caribe ya estás calificado solo por ser México. Ya, o sea, es de trámite. Quien mandemos vamos a calificar. Por eso no importa. Mándalos a foguear de una vez porque ya estamos en Olimpiadas. Ese es el mensaje que manda la Federación Mexicana de Fútbol. Y otra vez agrandándonos, haciendo menos a los rivales. Y no se dan cuenta los federativos, porque también ya después de que fue el fracaso, una ligera disculpa por parte de Luis Ernesto Pérez y 2 minutos de conferencia de prensa que me parece ridículo haber convocado a los medios solamente para decir 5 palabras de parte de Gerardo Torrado, quien ya debería de estar renunciando como presidente de la Federación Mexicana, bueno, como director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol, que no ha hecho absolutamente nada. Igual que John de Luisa, que no ha hecho absolutamente nada más que firmar convenios de esos que nada más sirven para inflarse más los bolsillos, ¿no? Que me imagino que también fueron ahí, porque han hecho convenios con la Serie A, con la Bundesliga, con la Premier League, y yo no veo que haya mexicanos allá. No los hay, o no les exportamos, y tampoco es que vengan ingleses o italianos a jugar acá. Entonces, ¿de qué sirven esos convenios? ¿Solamente para hacerse publicidad? ¿De dinero? ¿Para hacer sponsors? ¿O de qué me están hablando?
Eso no abona absolutamente nada para el fútbol mexicano, que se nota a leguas que se está estancando. Nos está emparejando de a poco el fútbol centroamericano. El fútbol caribeño como República Dominicana puede ser que se vaya a meter en las Olimpiadas y México no. Una isla pequeña, que es más pequeña que varios estados de la República Mexicana, que tiene muy pocos habitantes y que sí, su base es de futbolistas e inmigrantes que viven en España. Pero no puede ser que una selección como esa sí pueda ganar la Guatemala y tú no le puedas ganar. O sea, es prácticamente molesto a mí como mexicano que un país caribeño que poca y nula tradición futbolística tiene se meta hasta los olímpicos y tú no puedas ser capaz siquiera de meterte ni al Mundial Sub-20 cuando viene otra cuestión. Sí, el trabajo de los guatemaltecos es de alabarse, saben que los quiero mucho todos mis hermanos guatemaltecos, pero tiene doble mérito porque estos chicos de Guatemala, yo conozco el fútbol de Guatemala, he analizado, las fuerzas inferiores de Guatemala no están profesionalizadas ni en lo más mínimo. Estos chicos tienen muchas carencias en cuestión de entrenamientos y especialistas del entrenamiento y que chicos como los que están de Pachuca o de Necaxa que tienen nutriólogo, doctor, masajista, que prácticamente viajan, si no en avión, sí hacen viajes largos en camión y muchas veces lo hacen en avión, que han ido a torneos internacionales, que les patrocinan prácticamente todo, hasta los tenis, que prácticamente tienen nada más viven para jugar al fútbol, no realizan otra actividad, tienen especialistas a su cargo, hasta la nutrición es específica para ellos. No puede ser que con tantas ventajas precompetitivas te pasen por encima y doble mérito para Guatemala, insisto, no es culpa de Guatemala esto. Guatemala le ganó bien a México, pero aquí lo criticable de la selección mexicana es que con tantas ventajas y con tanto dinero que se le invierte al fútbol mexicano, no puedan ser capaces de poner un extra. Entonces, ¿qué tipo de futbolistas estamos formando? ¿Qué tipo de futbolistas estamos reclutando? De verdad, yo en Liga de Expansión he visto a chicos de esa edad que juegan con más garra al menos de lo que jugaron estos tipos. Quitando a Brian González, insisto. Porque hasta Fidel Ambriz, qué aburguesado. O sea, está bien que ya seas titular con el León, pero demuestra que estás jugando en primera división. No agarraba ni una sola pelota. No tenía ideas claras, no clarificaba el juego. No clarificaba el juego. Qué diferencia a Guatemala que estaba bien trabajado, que estaba humilde. Ya después haré un video específicamente hablando de lo bueno que hizo Guatemala y lo malo que hizo ya después en la siguiente ronda. Creo que también es de analizar. Pero creo que sí este es uno de los fracasos más grandes y rotundos de la historia del fútbol mexicano. Y por si fuera poco, creo que lo más preocupante es que los federativos no les interesa, no les importa, ni siquiera están alarmados. Y, y vienen varias señales, está pésimamente mal nuestra selección mayor, no tiene ideas, no tiene confusión. Es una calca de ellos la sub-20 que fue al Toulon, porque no hemos hablado de eso, pero la sub-21 que fue a Toulon también fue a hacer el ridículo. Y si califica la siguiente ronda, es porque le pudieron meter más de un gol a Indonesia, que es vergonzoso porque Indonesia hasta Venezuela lo goleó. Y después hizo pedazo la selección francesa a México en la semifinal y lo devolvió a su realidad. Esta selección sub-20 da pena, da sencillamente mucha pena que este equipo se considere una selección nacional de prospectos y se pierde una generación. Porque estos tipos no fueron bien elegidos, insisto, es culpa de los jugadores, culpa del técnico, pero también culpa de la Federación Mexicana de Fútbol por elegir estos jugadores. Y estos jugadores se acaban de tragar una generación entera que tenía prospectos interesantes que ya no va a poder tener fuego internacional. Ya, se perdió esta generación. Se perdió. Ya no vamos a ir a Olimpiadas, a Panamericanos, ni a Olímpicos, ni a Sub-20. Se perdió una generación que se supone sería la base del recambio generacional para el 2026. Yo no quiero ni ver qué ridículo vamos a hacer en el 2026 si siguen las cosas como van en la Federación Mexicana de Fútbol. Y por favor, a los federativos reaccionen. Sí, siempre van a vender. Porque mientras vayan a Estados Unidos y jueguen con la nostalgia de todos nuestros paisanos que viven para allá, no importa, siempre van a tener estadios llenos y se van a llenar los bolsillos con dólares. Pero ¿de qué sirve que sigas ganando millones y millones si tu fútbol va a ser basura y va a llegar en el punto en el que ya ni siquiera el cuarto partido que estás pasando vas a lograr? Y al menos yo no sé, pero aquí en México la gente ya está asqueada. Y yo no sé cuánto tiempo les voy a durar la magia en Estados Unidos, porque cada vez que hay un amistoso para nuestros paisanos del norte, a cada rato sale abuchada la selección mexicana, la mayor. Y si seguimos así, que esto es el futuro de los futbolistas de México, no quiero ver, no quiero ver la verdad. Pero es lamentable y
es parte de lo mal que se trabaja en México. Y una felicitación para Guatemala y también ya para todos mis hermanos guatemaltecos, para todos mis hermanos hondureños, también para mis hermanos panameños que también me están siguiendo bastante. Ya haré un video para cada uno rescatando lo que fueron sus elecciones en este premundial, y igual para nuestros hermanos salvadoreños. Pero yo sí quería hacer como también un desahogo personal. Yo al ser mexicano, yo ya sabía que iba a pasar algo así, sabía que se venía un fracaso. Yo lo dije en el canal con Fabricio en Fútbol Quetzal y con Eder. Yo veo un partido muy parejo y veo posibilidades de que Guatemala le pueda ganar a México. Y así pasó, porque el equipo mexicano venía muy mal, con pocas ideas y con futbolistas que a mi gusto no estaban para esta selección. Bueno, eso ha sido todo de mi parte aquí en Curiosidad Futbolera. Perdonen si me molesté en algún momento del video, es que son cosas que a mí de verdad me molesta ver cómo el fútbol de mi país se muere día con día y cada día da pasos más hacia atrás. Y que la gente que puede tomar una decisión es más una impotencia, porque la gente que realmente puede tomar decisión pareciera que todo va en viento en popa porque siguen ganando miles y millones de dólares llevando cosas a Estados Unidos. Pero pues esa es una forma más barata. Lo único que estamos haciendo también con esto de la Leagues Cup es darle más fuego a los estadounidenses para que se separen cada día más de nosotros. Y es algo que a mí me duele porque saben que yo no soy afán de los estadounidenses. A mí me purga que los gringos estén dando cátedra del fútbol cuando ellos ni siquiera son pasionales ni les interesa siquiera este deporte. Entonces, que lamentable me da a veces un odio, amor con mi país por muchas cosas. Y esta es una de esas cosas. Que la corrupción, el dinero, los compadrazgos, los amiguismos, el valemadrismo, el preponderar siempre lo económico, al final se esté tragando algo que yo quiero y que me amo bastante como es el fútbol. ¿Y qué va a terminar pasando? Que voy a dejar de consumir el fútbol de mi país como protesta, porque es lo único que me queda. Porque realmente todo lo demás no depende de mí, depende de federativos que mientras sigan ganando dinero no les importa que su selección juegue basura. Eh, pero bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por seguirme aquí en Curiosidad Futbolera. Y vuelvo a lo mismo, una gran felicitación a nuestros hermanos guatemaltecos que nos ganaron bien. Y estaré haciendo el video sobre lo que ya pasó con ellos en el premundial, porque también hay cosas negativas y positivas que rescatar. Lo mismo con Panamá, lo mismo con la misma Salvador. Y bueno, que tengan un excelente día. Hasta luego.